Hola, mi nombre es Lisette Paola Marrugo Luna y el de mi compañera es, Daniela Patricia Mercado Suárez. somos estudiantes de la maestría en educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana y en el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre la evolución de la educación inclusiva a lo largo del tiempo. Más que una simple línea de tiempo, queremos mostrar cómo ha cambiado la forma de entender la inclusión, desde una visión centrada en la discapacidad hasta un enfoque más amplio en el derecho a la educación. Para ello analizaremos tres niveles: el contexto internacional, nacional y local, destacando cómo uno influye en el otro. Los invitamos a hacer un recorrido por las décadas de 1980 a 2000, donde veremos cambios importantes en las políticas, leyes y conceptos de inclusión. Década de 1980 a 1990. De la segregación a los primeros pasos hacia la integración. Durante esta década, la inclusión educativa aún se entendía principalmente desde la discapacidad bajo un modelo segregado. En 1981, a nivel internacional, la ONU declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo cual permitió visibilizar globalmente los derechos de esta población. Sin embargo, en Colombia predominaba la educación especial segregada, es decir, los estudiantes con discapacidad eran atendidos en instituciones separadas del sistema educativo regular. Posteriormente, en 1985, comenzaron los primeros intentos de integración educativa impulsados por la UNESCO, promoviendo que algunos estudiantes ingresaran a escuelas regulares. No obstante, este modelo seguía entendiendo la inclusión como integración, donde era el estudiante quien debía adaptarse al sistema y no la escuela transformarse para responder a la diversidad. Ahora vámonos a la década de 1990 a 2000. La inclusión se veía como un acceso a la educación. En esta década, la inclusión comenzó a asociarse con el acceso universal a la educación. En 1990, la Conferencia de Huntington estableció la educación para todos como prioridad global, impulsando políticas orientadas a ampliar la cobertura educativa. En Colombia, esto se reflejó a planes nacionales centrados en aumentar el acceso al sistema escolar. Un hito fundamental ocurrió en 1994 con la Declaración de Salamanca, que transformó la visión mundial de la educación inclusiva al reconocer que las escuelas deben atender a todos los estudiantes. Ese mismo año, en Colombia se promulgó la ley del 115 de 1994, que incorporó principios de integración educativa en el sistema nacional. Durante este periodo, la inclusión se entendió principalmente como acceso e integración de estudiantes con discapacidad en instituciones regulares. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Daniela. Bueno, ahora vamos a hablar de un aspecto, de una época importante, lo que tiene que ver con la década del 2000 al 2010, en donde se habla de la inclusión como derecho. En esta etapa, la inclusión dejó de verse únicamente como acceso y comenzó a consolidarse como un derecho humano. En el año 2000, el Foro Mundial sobre Educación en Dakar reafirmó el compromiso internacional con la educación para todos, fortaleciendo la idea de garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia en el sistema educativo. Luego, en el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marcó un cambio decisivo al establecer que los estados debían transformar sus sistemas educativos para garantizar la inclusión. En Colombia, este compromiso se formalizó con la Ley 1346 de 2009, mediante la cual se adoptó la Convención, reconociendo jurídicamente la inclusión como un derecho garantizado por ley. En la década del 2010 a 2020,
la inclusión se vio como equidad y una eliminación de barreras. Durante esta década, la inclusión educativa amplió su enfoque hacia la equidad, la calidad y la eliminación de barreras para el aprendizaje. En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible consolidaron la educación inclusiva como meta global, promoviendo sistemas educativos equitativos y de calidad para todos. En Colombia, el avance más importante fue el decreto 1421 del 2017, el cual reglamentó la educación para estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Este decreto desplazó el enfoque de integración y promovió la eliminación de barreras dentro de la escuela. Así, la inclusión dejó de centrarse únicamente en el estudiante y pasó a enfocarse en transformar las instituciones educativas. La década del 2020 hasta la actualidad se vio a la inclusión como diversidad integral. Desde el 2020, la pandemia COVID-19 transformó la manera de entender la inclusión educativa. La crisis sanitaria evidenció desigualdades en el acceso digital y obligó a flexibilizar los modelos educativos. En consecuencia, la inclusión comenzó a asociarse también con el acceso tecnológico, la flexibilidad curricular y la adaptación a contextos de emergencia. En el 2022 hasta la actualidad, el concepto de inclusión se ha ampliado aún más, incorporando dimensiones como género, cultura, migración, interculturalidad y diversidad social. En Colombia esto se refleja en las políticas con enfoque diferencial e intercultural. Actualmente la inclusión educativa se comprende como el reconocimiento integral de la diversidad humana dentro del sistema educativo. Como conclusión, podemos decir que esto nos invita a reflexionar que la inclusión no es un concepto estático, sino un proceso en constante transformación. Hoy en día, el reto no es solo incluir, sino transformar el sistema educativo para responder a la diversidad de todos los estudiantes. Muchas gracias. Yo creo que ya.